Hola comunidad, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, a la hora que sea que te estés conectando. Mi nombre es Milagros Cabello de Tribu Ayahuasca y estamos en este momento con Christy Lorenz. Vamos a hacer una entrevista, pero para saber su testimonio, saber de la experiencia con las plantas ancestrales. Hay muchas personas que de pronto por primera vez están conociendo los beneficios o las bondades de esta práctica. Ella ya ha tenido algunas experiencias, nos va a compartir cómo así llegó a la medicina, cuál fue su llamado, ha tenido a bien de hablarlo, de compartirlo, de expresarlo para que muchas personas, así como ella, pues tengan un poco más de claridad y finalmente gocen de estos beneficios. Hola Cristi, ¿cómo estás? Hola maestra Mila, primero agradecer la oportunidad para contar mi experiencia el día de hoy aquí. Bueno, y nada, vamos a contar lo que ha sucedido, así que ¿con qué iniciamos? Claro que sí, pues podría ser como en qué momento tú tomas la decisión o cómo llega la ayahuasca a tu vida. La ayahuasca llega a mi vida en un momento de bastante confusión, en un momento de incertidumbre. Para esto yo ya era lo que soy ahora, que soy intérprete oracular, o como ustedes conocen como tarotista, ¿no? O taróloga también. El año pasado inició mi proceso de transformación, ya que representa la carta del ermitaño como número 9. Entonces como que me estaba invitando a hacer mucha introspección sobre eventos de infancia, de la adolescencia, y bueno, estaba en un momento, digamos, de mucha oscuridad, donde ya no sabía qué más hacer. O sea, ya había ido varios años a terapia psicológica, para ver exactamente qué es lo que estaba pasándome, por qué evento había sucedido, y en búsqueda, digamos, de encontrar respuestas y poder encontrar, por lo que se dice, ¿no?, mi sanación personal, es donde yo decido asistir a la ceremonia de ayahuasca. La persona que me impulsa, es bastante gracioso, ya, porque la persona que me impulsa, así como la primera vez me impulsó a estudiar, por ejemplo, el tarot, ya, que es mi tía Charito, también esa misma persona que es mi tía es la que me dice, vamos, me motiva, no vas a perder absolutamente nada, mira que yo ya los conozco, ya los he visitado, ya hice la ceremonia del rapé con ellos. Entonces, para esto voy a hacer un pequeño paréntesis de que yo he tenido una mala experiencia viajando a la ciudad de Tacna, con personas pues que en realidad no se evocaban mucho en la sanación, sino era más un tema comercial, usando las medicinas ancestrales. Entonces yo ya venía con ese temorcito, y por ahí pues como que todavía después de eso, de repente para mí no es esto, dije. Entonces, pero con todo viento y marea y todo, yo decidí ir a la ceremonia de ayahuasca, pues, y bueno, ya hice... ¿En Tacna? No, hice la ceremonia en Lima con ustedes, pero en Tacna no, ya no se dio. Me dio muchas cosas, pero también yo creo que más aprendizajes, ¿no? Donde eso ya es es una experiencia personal que yo les cuento, que las personas que se contactaron conmigo en realidad eran personas que me querían supuestamente pactar con el ayahuasca. Entonces yo no sabía, era algo nuevo para mí el tema de pactar. Entonces estuve averiguando, me querían cobrar montos excesivos, no más de 4.000 soles, o cuánto yo estaría disponible para pactarme con el ayahuasca, porque de por sí ellos tenían una información de que yo ya era tarotista. Entonces como que por ahí quisieron ingresar, ¿no?, quizás a deslumbrarme. Entonces menos mal no caí en eso, y cuando regresé a la ciudad de Lima fue donde apareció mi tía, donde me invitó. Y en realidad es que yo he pasado por muchos procesos, y he sido consciente que no descalifico que la terapia psicológica no ayude. Claro que sí me ha ayudado a reconocer muchas cosas, a tratar de controlar de cierta forma algunas situaciones que se presentaban en el momento, pero yo personalmente no logré encontrar mi sanación personal.
O sea, era una crisis que había pasado por procesos muy difíciles, muy duros, y no podría lograrlo, o sea, no sabía cómo salir de eso. Y el año pasado, pues para mí ha sido un año donde tampoco esperaba tener esta experiencia a nivel emocional de bajones emocionales y donde yo tenía que seguir laborando como normalmente lo hacía, pero tenía mis heridas que estaban ahí. Entonces eran mis cicatrices que no cerraban, que no sanaban. Entonces cuando yo decido ir a tomar ayahuasca, en realidad yo no fui pensando en qué cosa voy a ver. O sea, yo no fui pensando en que me va a mostrar algo de repente en mi futuro. No, me dio temor al inicio un poco porque era algo nuevo para mí y hay mucha gente que habla, pues, ¿no? Que dice que te vas a morir, una cosa así ya. Bueno, en realidad te mueres, pero no es literal. ¿Por qué? Porque muere una parte de ti, o sea, una parte de ti que ya no va a estar más en tu vida y al final eso es lo que somos, no somos lo que éramos ayer. Entonces, para mí en mi primera experiencia me he llevado, digamos, en la ceremonia con la familia, que es la tribu de ayahuasca, el maestro Humberto, de la mano de la maestra Milagros y del maestro Juan. Me han recibido, me han acogido muy bien, me han tratado y me han sostenido bien, no solamente en la ceremonia, sino post ceremonia. O sea, es importante sentirte, digamos, en un grupo donde te están escuchando, donde te están tratando de entender, de ayudarte a aclarar tus dudas. Para mí ha sido muy significativo el hecho de tener ese seguimiento. ¿Ya? Entonces, para mí en la experiencia, pues he visto temas muy, digamos, temas muy personales a nivel familiar. Algo que me impactó mucho es el hecho de que yo siempre tenía esta duda de dónde venía a lo que mucha gente le llama como don, ¿no? En el tarot. Hay otras personas que lo dicen que es un don, ¿ya? Y hay otras personas que dicen que tienes que estudiar y pues ahí haces la interpretación. Los dos son válidos en realidad. Yo no creo en el absolutismo, creo que los dos se pueden complementar y pues obviamente los que tienen dones pues van a poder observar quizás un poco más allá. Entonces yo quería entender de dónde venía eso, pero no lo había preguntado, o sea, no lo había preguntado. Me impactó mucho porque cuando yo ingreso a la medicina hizo efecto en mí rápidamente, o sea, yo calculo unos 15 minutos más o menos. Entonces, para mí fue bastante rápido. Ya para esto llevaba una dieta, la dieta que nos habían indicado. Entonces yo había dietado un mes. Yo misma me había preparado para este momento y ahí me dijeron una semana, pero yo me comprometí bien y dije, no, un mes. Sí, claro. Un mes. Y en la ceremonia, pues, me habló la abuelita. Me habló con su voz bien armoniosa. Yo no entendía porque primero empecé a ver colores, mandalas, figuras que a mí me gustaban y que en algún momento quizás yo lo había visto en una pintura o en un lienzo o quizás en redes sociales. Una representación. Ajá, una representación así bien bonita que me conectaba, suave y de pronto era como que te estás subiendo al tobogán y al viaje. Entonces ahí es donde me muestra a mi bisabuela, ya que falleció, yo calculo hace más de 8 años, más o menos. Sí, mi bisabuela. Ya ¿La conociste? Yo la llegué a conocer, tuve vivencia con ella, con su hermano, que era mi tío abuelo, ya, y lo poco que yo podía recordar de ello, Mila, era que mi tío leía en la coca, ya, y que toda la gente del pueblito de allá de Ambo los iban a ver a él. Y él era muy certero con el tema del sexo del bebé, los embarazos. Y mi abuelita era partera, o sea, mi bisabuela era partera. ¿Ya? Y ya, pues yo pensé pues que bueno, son costumbres de ellos. Eso es lo único que yo sabía. O sea, nunca había preguntado y de dónde, y cómo, por qué, para qué. No, o sea, yo cuando era niña no estaba pensando en esas cosas. Obviamente.
Y pues en esta experiencia, que fue mi primera experiencia, la abuelita ayahuasca terminó contándome al inicio quién era yo. O sea, fue como entrar a una secuencia de una película donde te cuentan quién eres tú. ¿Cuál es tu función, tu misión? Entonces me mostró y me dijo, mira, mi mamá, o sea, mi bisabuela me dijo, mi mamá era partera y curandera con plantas. ¿Ya? Yo heredé eso de mi mamá, me dijo mi bisabuela. Y tu tío, que es mi tío abuelo, el hermano de ella, pues tenía la evidencia con la coca. Entonces, tú has sido seleccionada para tener estos dones. Wow. Y yo, pucha, me sorprendí y dije, pero bueno, ¿por qué? No preguntes por qué. Pero eso es nuestro me explicaron que ellos lo consideraban como un regalo. O sea, ese es el regalo, dice. Y ahora que estás en esta etapa redescubriéndote, conectándote, ya sea de alguna u otra forma, estás recordando que también en una vida pasada tú ya has hecho lo que has hecho, al igual que mi bisabuela, al igual que la mamá, o sea. Y me explicaba tan tiernamente la abuelita que yo decía, esto de verdad es serio lo que me está contando, lo que me está pasando. Entonces, en eso llegó el momento de expulsar la purga. Me hablaba, ¿no? Mientras pasaba eso, me hablaba, te estoy limpiando, te estoy sacando, todo lo que no necesita tu cuerpo, no te asustes. O sea, me hablaba y me decía, no te asustes, permítete expulsar. Y todavía mientras me hablaba, me decía, ¿te acuerdas cuando tú tenías este trauma de no querer expulsar? ¿Ya? Desde tu embarazo, o sea, me habló de mi época de embarazo con mi primera hija. O sea, para mí fue impactante la información que me estaba brindando. Entonces, en esa información, obviamente yo tenía pánico. O sea, para mí era horrible tener esa sensación de vértigo para poder expulsar. Claro. Yo dije, no, me tengo que dejar llevar porque esto es algo que me está aliviando. Porque cada vez que sucedía, yo después tenía un alivio de haber soltado algo así que me estaba perturbando. Y de pronto la abuelita me dice, espérate un momento. Te vas a parar, así, con esas palabras, te vas a parar, te vas a acercar en el maestro Beto. Para empezar, yo no sabía que le llamaban Beto. O sea, para mí eso era algo nuevo. Yo recién me enteré hace poco que al maestro Humberto le llamaban Beto. Sí. O sea, me dijo, vas a levantarte y solo te acercas y el maestro va a saber qué hacer. Tienes que tomar una segunda toma porque te tengo que mostrar más. Y yo le cuestionaba a la abuelita, ¿pero estás segura? Claro que estoy segura, te tengo que mostrar, para eso has venido. Y yo con miedo y todo, me acerco, me paro así como que ya, de puntitas, despacito, porque tenía ese rato como que estaba con toda la información y era cierto. El maestro ya me estaba esperando, ya me estaba sirviendo para que me dé la medicina. Entonces en ese rato me empezaron a caer las lágrimas y yo le dije al maestro, yo le acabo de ver. O sea, para mí esa emoción era un déjà vu, o sea, era algo que ya lo había visto. Y estaba sucediendo. Y estaba sucediendo. Y el maestro se acercó, el maestro Beto me dijo, o como yo le llamo Humberto, me dijo, yo también te vi. Y eso fue lo que más me impactó, o sea, de que él quizás sepa que yo necesitaba en ese momento tomar una segunda toma. En la segunda toma ya fue como inclinarme a mi proceso, o sea, ya era como que, Cristi, vamos a entrar a lo más profundo de tu ser para ver tus dolores, ¿no? Tus carencias, a lo que la gente le llama en realidad. Yo no considero que exista un mal viaje. Yo considero que es enfrentarte contigo mismo. Y cuando tú te enfrentas, va a haber su lado de luz y va a haber su lado de oscuridad. Solo que estamos tan acostumbrados, quizás, desde mi perspectiva, a solo ver lo que es bonito, ¿no? Y también tenemos que sumergirnos
en esos estados de conciencia donde pues ha pasado algo y toca ver para analizar y poder transmutarlo. Entonces fue así en realidad que inicié el proceso y ahí sí pues fue como que ¿en qué me metí? ¿Por qué te hice caso? Y la abuelita, o sea, por ratos yo sentía que se estaba riendo. Ay, niña, me decía así, Mila. O sea, para mí era sorprendente, o sea, la forma en cómo se estaban dando las cosas en la ceremonia. La cosa es que me mostró primero a mi mamá. Me explicó a mi mamá de chiquita cómo era mi mamá, qué ropa usaba. Mi mamá en ese momento de la infancia era como mi tez de color. Ya vivía en la selva, usaba vestiditos sueltos. Me mostró a mi mamá en un estado, digamos, que me hizo llorar mucho porque la vi vulnerable. Quizás no recibió el amor que ella esperaba, pese a que mi mamá adora a sus papás, pero no quizás de la forma en la que ella quería, ¿no? Entonces me mostraba y yo lloraba porque la veía mi mamá, mira, la abuelita me decía, mira, ¿tú con qué derecho crees que en algún momento de tu vida tú pudiste haberla juzgado a tu mamá? Y fue lo que me impactó. O sea, el hecho de sentir que me pasaron muchas cosas y yo relacionaba esas cosas con mi mamá o con mi papá o con las personas que estaban en ese momento. Responsabilizándolos a ellos. Claro, o sea, responsabilizándoles a ellos por las cosas que quizás me pudieron haber pasado. Pero me mostraba tanto su vulnerabilidad de mi mamá que yo lloraba y decía, ay, mi mamá, pobrecita mi mamá, decía, me he equivocado, decía, o sea, ¿quién soy yo para juzgar a mi mamá? O sea, ¿quién? ¿Con qué derecho yo vengo a exigirle cosas a mi mamá? Al final ella vino a experimentar su vida igual que todos, no existe la perfección. Luego me sumergió en la infancia de mi papá y fue muy curiosa porque yo de la infancia de mi papá no sabes nada. No sé nada. O sea, más bien yo cuando fui a la ceremonia, después tuve el tiempo de hablar con él y le dije, papá, yo te vi en Yankees, te vi en ropita suelta, vi tu infancia muy difícil, vi la pobreza en la que estaba sumergido mi papá, en la que ya de grande mi papá pues lo contaba, ¿no? O sea, yo miraba a su lado niño, cuánto le afectaba, cuánto le dolía, me explicaba que mi abuelo era muy brusco con él, tosco con él y que por eso mi papá no era de decirme te amo o de acercarse o ser un papá quizás un poco más presente o amoroso, y me mostraba la abuelita en ese viaje que yo tenía ese dolor, ¿no? Como que ese resentimiento de cómo era mi papá. Y me hizo entenderlo, o sea, me hizo ingresar a ese espacio donde me dijo, bueno, ya te pasó, ya lo experimentaste, pero ¿qué más? ¿Qué vas a hacer ahora con esta información? Y así me iba presentando, me presentó a mi padrastro, tampoco sabía su infancia de mi padrastro. Me mostró que también su infancia fue muy dura, muy difícil, que tenía que sacarse el ancho trabajando en el campo, que sus papás le hacía levantar a él, a sus hermanos muy temprano, para cocinar, para atender, para estar en la chacra. Entonces me mostró que ha tenido una vida tan sacrificada y yo no le entendía a él. Yo decía, pero ¿por qué es tan duro? ¿Por qué es tan recio? O sea, yo buscaba una y mil formas de sumergirme en ese dolor, en ese resentimiento que no me estaba permitiendo estar tranquila, ¿no? Me mostró. Podemos hacer un pequeño paréntesis, un poquito para explicar lo que sucede con otro tipo de terapias tipo la psicológica, que obviamente ayuda, permite de pronto poder expresar cómo te estás sintiendo y tener un apoyo, un acompañamiento. Sin embargo, esta bondad de la planta, de la bolita ayahuasca, de esta medicina, es precisamente lo que acabas de mencionar.
llevarte a la experiencia que tú, pues obviamente no puedes comprender porque no la estás viviendo. Nuestra vista hacia nuestros padres, familiares que han estado a cargo de nosotros, que hicieron lo que pudieron en ese momento con la información que tenían, pero nosotros no terminamos de entender y seguimos culpando. O sea, queremos tratar de perdonar, sí, hacemos dinámicas, el perdón, perfecto, pero no te cala tanto, no te lleva a ese entendimiento genuino que sí te lleva a la medicina ancestral. Y ahí radica una de las grandes diferencias para quienes preguntan, dicen, no, pero tú puedes lograr lo mismo con otras técnicas. Hay muchísimas técnicas, pero en especial en este aspecto de lograr perdonar de corazón es cuando tú vives la experiencia, y la única forma que tiene la medicina, la planta, de hacerlo es precisamente llevándote, pero tú lo has dicho, ¿no? Con amor, con entendimiento, con imágenes, de pronto lo percibes, lo sientes o lo vives y dices, wow, o sea, no hay forma de que eso sea un error, bien, porque lo estás viviendo, y ahí pues se nos cae el juicio, se nos cae el resentimiento, se nos cae la bronca, el odio que pueda haber en general, ¿no? Por X personaje o persona o alguien que haya salido de ese encuentro, ¿no? O ese roce, mejor dicho. Sí, y particularmente para mí, como no he tenido una sola experiencia, pues, porque ha habido más experiencias, es lo que yo decido, porque yo dije, obviamente sin desmerecer a los profesionales, yo he ido 3 años a terapia. Wow, 3 años. 3 años. O sea, he estado en ese ciclo de que el perdón, que haz yoga, o sea, buscando ya de manera mucho más alternativa, ¿no? Pero no encontraba como lo era en la ayahuasca. Hay quienes han hecho hipnosis, regresión, PNL, coaching, Reiki, yoga, meditación, han buscado muchas alternativas. Sin embargo, la experiencia con la medicina ancestral es diferente. No es mejor, no es peor, es diferente. Sí, yo creo que las personas deberían de por lo menos acceder a ella por lo menos una vez en su vida, como para que entiendan cómo es el proceso, porque es difícil, o sea, el proceso es diferente para todos, o sea, no porque esta persona pues lloró, porque la otra persona purgó, porque la otra persona se durmió, o sea, todos tienen experiencias distintas. Y para mí pues en la ceremonia, ya cuando llegamos, digamos que ya al punto, ¿no? Donde Cristi, o sea, prepárate para lo que viene, ya me mostró poco a poco a mi esposo, ya. En ese tiempo yo no estaba comprometida, ya en ese tiempo, bueno, yo sabía que me iba a comprometer, pero no sabía cuándo, no sabía, digamos, con exactitud, ¿no? Me muestra a mí y a mi esposo con los aros, ya de casados. O sea, me mostró ya con los aros de casados, me mostró a 2 niños, a 2 niñitos que se parecían mucho a él y que me decían, mamá, mamá. Entonces yo miraba, y también me mostró a mi hija, o sea, me mostró a mi hija, a mi Luanita, que iba a cumplir 10 años, y cómo es que a mí me impactó, que o sea, me hizo ver, me dijo, para ti es tan duro la maternidad, que ven, te voy a arrullar. O sea, la abuelita empezó a arrullarme a mí primero, me arrullaba, me trataba como si yo fuera una pequeñita, mira que Cristi pequeñita, y luego me muestra a mi hija y me dice, sé más paciente con ella, sé más compasiva con ella, apréndela a amar en su lenguaje de ella, porque mi hija es muy de apapachar, de decir te amo, que te quiero, que eres la mejor, o sea, mi hija es muy de abrazo, de contacto. Y yo como tenía quizás esos desapegos un poco con mi mamá, con mi papá, porque no los culpo, o sea, yo amo a mis papás. Yo estoy ahorita en una etapa de mi vida donde yo le digo a mi mamá y a mi papá y se sorprenden. Yo no tengo nada que reprocharles a ustedes. Ustedes me han dado lo que han podido con las herramientas que han tenido en ese momento, y
pues todo sucedió así, y para mí es más que suficiente lo que ustedes han hecho. O sea, para mí es una gran cosa que me hayan dado la vida. O sea, hay cosas por las cuales yo ahora me emociono y me alegro, y conversando con mis papás, después les digo, ya está, ya no vamos a hacer nada para revertir, ya siento paz, ya siento tranquilidad. Pero antes de llegar a esas conversaciones, obviamente en plena ceremonia, sí ya me sumergió en la parte más profunda, digamos, dolorosa. Y es en ese momento donde, pucha, yo decía, no, ya me quiero ir de acá. O sea, la impresión era, no, ya no quiero observar más. Ya vi ya lo bonito, gracias, ya saqué también lo que tenía que sacar. Y la abuelita era como que me agarró fuerte así, de la manito, pero fuerte, diciendo, o sea, dándome a entender como que no te voy a soltar. No va a pasar nada. O sea, yo lo intuí así, como que no te voy a soltar, no te va a pasar nada. Y es ahí donde yo te llamo en la ceremonia, donde se acerca una hermanita que estaba cuidando, ese día estaba de servicio, y yo, porque ya sabía, yo intuía que me iba a mostrar algo, entonces yo quería que la maestra Milagros esté ahí a mi lado cuando eso pase. Entonces la maestra Milagros se acercó y empezó a meditar a mi lado, a meditar, y ahí es donde me sumerge en este estado, ¿no? Y para mí era muy difícil porque yo había pasado por un proceso de abuso que me había marcado muchísimo cuando yo tenía 13 años. Entonces, para mí, pucha, eso era lo más doloroso, o sea, lo más privado, digamos, dentro de mi corazón, por lo que yo he tenido que afrontar. Entonces, el día de hoy yo no estoy, digamos, queriendo llorar por lo que no he sanado, sino que por cómo Cristi estaba sufriendo en ese momento y no podía sanar. O sea, no sentía, digamos, esa tranquilidad, no podía disfrutar su vida. Siempre era como que hay algo ahí que me aturde, hay algo que está aquí. Yo sentía que estaba atrapado aquí y me dolía acá también. Claro. O sea, acá en la chakra sacral era como que algo se retorcía, me dolía, pero aquí también. O sea, era eso. Por no hablarlo, porque tenía vergüenza, lo que las personas iban a pensar de mí. Yo no quería que me tengan lástima. O sea, no quería que digan, ay, Cristi, pobrecita, ha pasado por esa experiencia, o que me juzguen. O sea, porque en algún punto de mi vida yo me he sentido juzgada por ser mujer, por ser quien soy. Entonces, para mí ha sido bastante, digamos, sanador que la abuelita me haya mostrado mi proceso y me haya dicho, tienes que perdonarte. O sea, tienes que perdonarte porque esto no te está dejando vivir, no te está dejando disfrutar tu vida. Entonces tú estás acompañando, pero no tienes que sanar por acompañar, tienes que sanar por ti. Entonces yo entendí cuando sané, cuando en medio de la ceremonia ella me muestra a la persona que me hizo daño, pero yo no la miré a esa persona, digamos, con odio, ya no había rencor, sino miré a esa persona con compasión. Porque, bueno, ¿no? Se equivocó, fue un delito, era un delito. Pero ya no estaba en mis manos querer hacer yo, vengarme, justicia, porque para mí el ser de justicia era querer vengarme, querer exponer, Yo sentí una paz ese día en mi corazón. Bonito. Yo me acuerdo que en ese momento ya estaba por amanecer, o sea, en la maloca tú veías, digamos, en un circulito en el techo, cuando ya se estaba aclarando. Entonces, en ese momento se caían mis lágrimas porque yo decía, qué importante ha sido este proceso para mí. Y la abuelita se despidió de mí diciéndome, ahora te toca unificar a tu familia, porque este dolor que tú tienes no te permite, digamos, disfrutar tampoco de ellos.
porque a mí me mostró como que yo estaba muy, muy reprimida, muy dolida, no tenía esas ganas de querer acercarme a mis familiares, Esa seguridad, esa o sea, confianza. claro, o sea, yo me sentía que no pertenecía. Entonces ahí fue donde la abuelita me muestra ya que esta persona que me lastimó me pide perdón y me abraza. Y yo lo abracé con él. Entonces yo entendí en ese momento que una etapa de mi vida se estaba cerrando. Una etapa de mi vida estaba llegando a su fin, se estaba muriendo. Estaba liberándome de todos esos prejuicios que tenía en mi cabeza por todo lo que me había pasado, por cómo yo creía que la gente me estaba observando o me estaba señalando, yo misma me señalaba. Al final yo recuerdo que la abuelita me mostró a la familia, a todos, a mi mamá, a mi papá, a mi padrastro, a mi hija, a mi esposo, incluso a la persona que me lastimó, que todos nos estábamos unificando. Entonces con eso yo no romantizo el hecho de que pasé por un abuso, porque sí es cierto, yo viví, pasé por un momento bastante difícil, pero yo encontré en esta medicina mi sanación, porque empezó, digamos, mostrándome algo que yo me reprimía, algo que yo estaba ahí tragándome y no pasaba, digamos, estaba ahí atorado. Me levanté al día siguiente y ya no había ese dolor acá. Ya no había ese dolor acá en la garganta. Acá todavía yo sentía un poco así como que todavía quedaba rezagos, pero para mí fue muy impactante cuando yo decido regresar a una segunda oportunidad, porque yo misma entré o sea, pasaron meses para yo tomar la decisión de regresar. ¿Por qué? 4 meses, porque yo decidí, o sea, con toda la información que me había llegado, yo decidí, o sea, ver qué tanto había sido significado para mí ese día y después de eso qué iba a pasar. Ya no tenía bajones emocionales, pero de pronto cuando ya había separado para venir a la segunda experiencia, ahí empezó a removerse todo, días antes. O sea, a remover esos bajones emocionales, y ahí me di cuenta de que efectivamente todavía faltaba cerrar aún más. Me sorprendió mucho porque lo que yo vi en esta ceremonia de ayahuasca sucedió, me llegué a comprometer, me mostró, la abuelita me mostró prácticamente que me voy a casar, ya, me mostró que esa persona que me hizo daño me abrazó, se disculpó, reconoció lo que hizo, y también yo teniendo una conversación importante con mi familia sobre que nadie quería hablar sobre lo que me había pasado. Nadie nunca había hablado, y cómo es, ¿no?, que mi hermana menor es la que impulsó, o sea, cómo es que, llamémoslo Dios, la persona que hizo que no, tenemos que hablar de esto porque a mi hermana le afecta, porque a mi hermana le duele, y es la única manera de sanar, hablar. Y pasó exactamente lo que me había mostrado la abuelita. Entonces llego a la ciudad de Lima para hacer mi segunda experiencia, y quizás habrá mucha gente que dirá, pues he tenido la experiencia de morir ya. En esta segunda he tenido la experiencia de morir, pero no he muerto feo ni esta vez. O sea, era el viaje donde mi familia bailaba, disfrutaba, y yo estaba en un ataúd con mi vestido de novia, ¿ya? Y yo miraba, dice, en la parte de arriba, en el techo, a mi familia, y yo decía, mi familia, bueno, está celebrando, ¿no? Hay que celebrar cuando tengamos vida. Pero cuando la abuelita me estaba mostrando en realidad, mira, ya estamos llegando a la etapa donde te estamos enterrando, ya, donde ya te estamos sepultando, y para mí en ese momento significaba pues que ya, ahora sí, de verdad, ya no vamos a volver a tener esa sensación.
después me mostró o sea, la conversación con mi mamá. O sea, mi mamá se sentía muy, digamos, muy culpable por lo que yo le pedí en realidad, que era no hablar, porque tenía mucha vergüenza, ¿no? Pero yo abrazaba mucho a mi mamá. O sea, yo a mi mamá la amo, la adoro. O sea, esa mujer ha hecho demasiadas cosas por mí. O sea, ha hecho cosas como para ayudarme a crecer. Entonces ella ha sido la fuente principal, digamos, la conexión que he tenido más con ella antes que mi papá, que la que me permitió ser quien soy hoy, o sea, la que me acompañó. Entonces, en la segunda experiencia fue la continuación de como cuando tú ves una serie que te gusta. La siguiente parte. Ajá, esta era la siguiente parte, ya, y ahí fue donde ya me decía el abuelito, o sea, que tenemos que entrar a otras personas a ayudar. En la primera también me pasó, ya, y las personas al día siguiente se pusieron a llorar porque yo les di una información muy personal, porque yo nunca en mi vida los había visto, o sea, yo no los conocía. Y en esta segunda también tuve la oportunidad de involucrarme en los procesos de otras personas. O sea, las personas al día siguiente se acercaban y me decían, ¿te acuerdas que me sacaste una carta un día antes de entrar a la ceremonia? Todo lo que me has dicho, eso he venido a sanar. Entraba a su proceso de estas personas y ahí, digamos, es cuando yo entiendo en realidad por el camino que yo estaba yendo, ¿no? O sea, esto era lo que yo tenía que aceptar, porque me hacía chiquita, yo me hacía muy chiquita, no me creía la gran maestra, no me creía maestra. Cuando alguien me decía, maestra Cristi, yo tendía a ningunearme, o sea, a decirme, no, llámame Cristi nomás, o así, ¿no? O sea, no le daba acreditación o valor a lo que yo hacía. Es ahí donde la abuelita también me habló, ¿no? De mis dones. Me mostró de alguna manera, por ejemplo, que ahí fue la primera vez donde yo, digamos, me impactó porque me mostró dando medicina. Esa fue la primera vez. Y yo decía, pero ¿por qué? Sí, o sea, recién estoy viniendo y recién que esto no le pasa a las personas que ya se han ido a la selva por meses, han hecho su dieta. Entonces me quedé pensando con eso, pero en la segunda experiencia fue ya como que, oye, este es tu camino, ¿no? Ya acabas de cerrar un ciclo y de verdad, o sea, de verdad puedo confirmar yo que ya no hay dolor, no hay resentimiento, ya no hay dolor tampoco en mi familia. Yo les he dicho a mi familia que ya no se estén preocupando, ya pasó, vivimos esta experiencia y de acá todos para adelante nada más. Y ya pues es en la tercera donde me animo a acercarme a la maestra Milagros y donde le cuento, ¿no?, la experiencia de que me vi tomando, o sea, dando ceremonia. Es ahí donde la maestra, y es algo que yo tengo que decirlo y tengo que recalcarlo porque yo he pasado por varios maestros ya, pero también he visto, he observado en otros lugares donde a veces no te quieren compartir la información o la enseñanza, o te hacen sentir quizás que tú no eres la persona adecuada. Ellos sí y tú no, porque ellos, no sé, vienen de hijos de taitas o tantas cosas, ¿no? Entonces yo pensé por un momento de que de repente me iban a rechazar, ¿no? O sea, no pensaba quizás algo tan positivo, pero la maestra Milagros fue la que me acogió, porque cuando hice ya otra ceremonia, que voy a hablar un poquito del bufo alvarius, ahí es donde me mostró que la maestra Milagros fue mi mamá en otra vida y el maestro Humberto fue mi papá en otra vida. Entonces por eso es que yo tengo una conexión muy especial con Mila, con el maestro Humberto. O sea,
yo siento que cuando estoy con ellos encuentro paz, encuentro tranquilidad. Y es así como me recibieron en la tribu ayahuasca, ¿no? Y donde descubrimos que podríamos hacer acompañamientos para entender después con el tarot y constelar, como hace la maestra Mil. O sea, ahí fue cuando yo entendí que yo quería ir por este camino de aprendizaje. Es hermoso cuando las personas descubren, gracias a la experiencia con plantas ancestrales, su camino, llámale propósito, misión, porque sí, hay mucha gente que puede tener X carrera, X profesión. Juan es ingeniero industrial, yo soy ingeniero de sistemas, tú eres abogada, pero en el camino, con nuestra propia sanación, vamos descubriendo también ese, digamos, don, talento, eso que somos en realidad, y descubrimos finalmente que todos tenemos la capacidad de sanar, primero nosotros mismos y luego poder con otras herramientas tal vez también poder ayudar a las demás personas, pero es lo último que, digamos, que nos dejan saber, se nos oculta ese poder interior. Afortunadamente últimamente pues se habla de tu poder interior, de tu fortaleza, de ser imparables, descubre tu potencial, etcétera, pero recién en esta época, hace 20 años, esto todavía pues no era así, ¿no? Si hablamos de plantas ancestrales, pues claro, tenías que formarte muchos años, ser hijos o nietos o bisnietos de maestros de muchísimos años. Sin embargo, ahora, pues finalmente la gente se está dando cuenta que ya sea que lo has heredado por tus abuelos o porque tú lo has sido en otra vida, en otra experiencia, ¿no? Yo ahora creo en la reencarnación no porque lo haya leído, no porque haya ido a la India, sino porque he podido ver mis vidas pasadas, ¿no? Mis experiencias en este planeta, las veces que me ha tocado venir a seguir aprendiendo las lecciones que probablemente una vida no era suficiente para resarcir mis errores de algunas otras existencias, ¿no? Entonces, esta es la época de la revelación, esta es la época donde todo finalmente sale a la luz. Y así como la experiencia de Cristi que amorosamente nos comparte, gracias, porque no todo el mundo está dispuesto a ser vulnerable, a expresar ciertas verdades que son muy íntimas, muy privadas, y de verdad honro ese deseo de parte tuya de compartirlo, porque sé que a través de esta forma también estamos ayudando a muchas personas, sobre todo cuando se es mujer hay, digamos, cierto peso adicional, ¿no? Y eso no quita a los varones también, porque ellos con mayor razón pues son más herméticos, son más reservados y ni siquiera tal vez se abren a la posibilidad de las terapias psicológicas, ¿no? Uno todavía va, lo busca, es más atrevida, pero en los varones es como que esa consigna, ¿no? Tú tienes que ser fuerte. Y pues a veces por falta de trabajo, de esa, digamos, por falta del trabajo, de una inteligencia emocional, pues se dan tantos casos terribles que terminan pues eso, terrible, ¿no? Entonces, pues agradecer a la medicina, agradecer a Dios, a nuestros maestros que nos enseñan, y eso que nosotros ya hemos transitado también está disponible, está para transmitirlo. El conocimiento no es de nadie, el conocimiento está para todos. Y sí es cierto, no todos están disponibles a entregarlo, no hay mucho, bueno, hay de todo, por último hay de todo, no se puede hablar ni mal ni bien porque hay de todo, ¿no? Pero qué bonito que coincidamos, que llegues a la tribu con nosotros. Y sí, es cierto, hay un acompañamiento con nosotros de inicio, pre-ceremonia, ¿sí? Para saber qué es, cuál es el motivo, para qué quieres tener la experiencia. Luego de la misma, pues hay una post-ceremonia y hay herramientas, como ella bien lo dice, ¿no? Tienes el tarot, tienes las constelaciones. Y es algo que va complementando tu trabajo interior,
es algo que va complementando tu crecimiento personal. Bien, entonces pues sean todos bienvenidos. Ya en el próximo video les vamos a contar sobre la experiencia de Bufo Alvarius. Y pues muchísimas gracias, hermosa Cristi. Gracias. Y síganos si tienes alguna duda o alguna inquietud o tienes de pronto un testimonio que nos quieras compartir, pues bienvenido o bienvenida, haznoslo saber y nos ponemos en contacto. Un abrazo.